¿Cómo reaccionarías si te digo que los orígenes de la Bauhaus son esotéricos? Hoy vamos a hablar de los orígenes ocultos de la Bauhaus. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Cuando en una cátedra de historia solemos estudiar a la Bauhaus, la tomamos como la primera expresión de los tiempos modernos en los cuales se puso especial atención a la formación de los diseñadores tanto de arquitectura como de todos los elementos de nuestra vida cotidiana, al punto que la Bauhaus significa el germen de lo que hoy es el diseño contemporáneo. Sin embargo, debemos entender el contexto histórico previo a su fundación, que marca un camino místico, un camino de cierto linaje espiritual. Sé que lo que aquí te narraré es bastante controvertido, pero asumo ese riesgo a fin de que pueda aportarte algún elemento más para que consideres que el origen de la Bauhaus tiene un fundamento mucho más humanista de lo que pensamos. No podríamos entender completamente el fenómeno de la Bauhaus si no entendemos el contexto de gran cambio civilizatorio que sufrió la Europa de aquel momento de la mano de la Revolución Francesa y posteriormente de la Revolución Industrial. Los estragos de la Revolución Francesa, así como también la industrialización de la sociedad, llevaron a que los movimientos artísticos y arquitectónicos fijaran su mirada al gótico, principalmente en la reconstrucción de muchos monumentos franceses por parte de Viollet-le-Duc. En Gran Bretaña, dichos movimientos fueron liderados por los denominados socialistas utópicos, que inspiraron la labor de Fourier, de Ruskin y de Morris. En Barcelona, por ejemplo, la industrialización se dio de la mano de poderosos indianos que adoptaron pensamientos similares a los británicos. En Austria, la revolución estética vino de la mano de la secesión vienesa. Todos estos movimientos dejaron en franca desventaja a la nación alemana, y entonces el gobierno decidió enviar a Hermann Muthesius como agregado cultural a Londres a fin de que investigase cuál era el éxito británico en la producción de objetos de consumo. Muthesius investigó de primera mano la labor exitosa de las Art and Craft e incluso se desplazó hasta Glasgow a conocer también a Charles Rennie Mackintosh y su exitosa Escuela de Artes y Oficios. Al cabo de un tiempo, Muthesius regresa con un enorme bagaje de cómo debía encararse la producción industrial de objetos en una concepción a medio camino entre un artesano disciplinado y la producción en serie. Lo que Muthesius pretendía era generar un movimiento en el cual se retornara al concepto de las hermandades de artesanos, de las logias de artesanos, pero obviamente adaptados a los nuevos tiempos, es decir, a la producción industrial. Estos impulsos cuajan en 1907 en la fundación del Deutscher Werkbund. El Werkbund era una especie de clúster o asociación patrocinada por el gobierno prusiano con el fin de promover el trabajo conjunto y organizado de empresarios industriales, de arquitectos, de artistas y artesanos. Propició el desarrollo del diseño al servicio de la industria en edificios emblemáticos, en publicaciones, en exposiciones temporales que trataban de modernizar la industria germánica. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo severas consecuencias para el desarrollo de este movimiento. Finalizado el conflicto bélico internacional con la derrota del Imperio prusiano y la posterior fundación de la República de Weimar,
las artes germánicas sufrieron una crisis devenida de la propia derrota y de la crisis financiera imperante. Las nuevas autoridades de la República de Weimar decidieron rescatar el impulso del Wehrmacht y es por eso que inspiraron la creación de una nueva escuela de formación de arquitectos, de artistas plásticos y diseñadores. El sueño de Muthesius se ve reimpulsado con la creación en Weimar de una nueva escuela de arquitectura, artes y diseños, y para eso recurren al joven arquitecto Walter Gropius, que era un actor prominente en el ámbito estético-artístico de la época. Con esas ideas del artesanado en hermandad, pero con espíritu moderno, es que se forma el plan de estudios de la Bauhaus. Y ese espíritu neomedieval está presente en el primer afiche que diseña Feininger, uno de los primeros docentes contratados en la Bauhaus, a efectos de llamar a estudiantes que viniesen a Weimar. Feininger diseña una catedral medieval como espíritu de llamada a las nuevas generaciones. En Weimar anteriormente existía una escuela de artes y oficios dirigida por el arquitecto belga Henry van de Velde, que debido a su nacionalidad belga justamente y por estar en conflicto bélico con Prusia, debió abandonar la ciudad. En este caso se retoma el mismo edificio que había sido proyectado por Van de Velde y a partir de ese momento se funda la nueva escuela de arquitectura, artes y diseño denominada Bauhaus. Una de las premisas en las que Gropius insistió para consolidar esta nueva escuela de arquitectura, artes y diseño fue que esta no debía ser solamente de enseñanza teórica, sino que a su vez debía tener talleres para la concreción de prototipos y realización de sus diseños. Esta concepción de escuela fue realmente un legado de Hermann Muthesius. El carácter de la misma era una escuela de discipulado con estudiantes internos, o sea, un lugar monástico donde convivían estudiantes y profesores. La habilidad de Walter Gropius para conseguir el concurso de prominentes artistas europeos fue clave en el prestigio de la Bauhaus. En ese recorrido en búsqueda de docentes prestigiosos para la Bauhaus y de su matrimonio con Alma Mahler, Gropius conoció el ambiente artístico-cultural de la Viena de ese entonces y es posible que allí, en una de esas tenidas, haya tenido el primer contacto con Johannes Itten, un austríaco que tenía grandes dotes pedagógicas. Johannes Itten, desde el punto de vista filosófico, estaba influenciado por el mazdeísmo, una corriente esotérica que provenía justamente del culto persa al dios supremo Ahura Mazda y de las reformas surgidas a partir del profeta Zoroastro. El mazdeísmo había arraigado en ciertos círculos intelectuales europeos que había volcado sus miradas hacia Oriente en búsqueda de las fuentes de la civilización indoeuropea y también a la gran labor de la filósofa rusa Elena Petrovna Blavatsky. Blavatsky había fundado junto con Henry Olcott la Sociedad Teosófica de gran expansión a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sobre Blavatsky desarrollaremos su influencia en la Bauhaus en unos instantes. Ahora hablaremos de Johannes Itten. La filosofía mística de Itten hizo que la Bauhaus se destacara del resto de las escuelas de arte y oficios por la inclusión de un curso introductorio en los primeros 6 meses de estudios,
ya que la Bauhaus no era de libre ingreso y para ser admitido debían aprobar este curso. Era una especie de puesta a prueba de los estudiantes a fin de evaluar si estaban aptos para el desarrollo de los nuevos artistas. Sin duda que esta concepción proviene de las escuelas de filosofía esotérica. Y es aquí donde debemos recordar el régimen monástico que tuvo esa primera Bauhaus. Johannes Itten fue de gran influencia pedagógica en la Bauhaus, ya que sus alumnos lo veían como un maestro iluminado, capaz de enseñarles los rudimentos del diseño, desactivar los preconceptos que traían al ingresar y sobre todo darles libertad en cuanto a la creación, con una teoría del color propia que después fue muy influyente en la Europa de la segunda posguerra. Debemos de tener en cuenta que la República de Weimar era de corte socialista, en las antípodas de la filosofía que consolidó la República de Weimar, y debido al caos de la primera posguerra fue surgiendo el Partido Nacional Socialista. En esta situación de ambivalencias ideológicas surgen las intrigas y enfrentamientos de izquierdas y derecha que no son otra cosa que materialismos existenciales y que de esa forma fueron minando el espíritu místico que tenía esa primera Bauhaus. Debido al apoyo recibido por los gobernantes de Weimar, la Bauhaus fue decantando hacia ideologías más tiradas hacia la izquierda. Es por eso que Itten comprende que su visión mística del arte y la arquitectura tenía poco lugar en aquella ciudad y en aquella escuela, y al cabo de casi 4 años renuncia a su cargo y se vuelve a su país. Y es aquí donde este vídeo se pone bueno, debido a que te voy a dar algunos datos que en muy pocos lugares figuran. Retomamos el papel de la influencia de Elena Petrovna Blavatsky y su movimiento llamado Sociedad Teosófica. ¿Qué tiene que ver la Sociedad Teosófica con la Bauhaus? Pues otra de las líneas de pensamiento que influyó fuertemente en estos estudiantes y profesores de la primera Bauhaus. Me refiero a el movimiento holandés denominado De Stijl. De Stijl, que quiere decir el estilo, fue un movimiento artístico holandés que, liderados por Piet Mondrian y Theo van Doesburg, así como también inspirados en el pensamiento del matemático Matthew Schoenmaker, fueron una fuerte influencia en las corrientes estudiantiles que estaban en Weimar en aquella época. Y es ahí donde la historia toma contacto con la Sociedad Teosófica, porque Piet Mondrian había sido miembro de la misma y profesaba la filosofía inspirada en los escritos de Elena Petrovna Blavatsky. Los libros de cabecera que inspiraban el arte de Piet Mondrian eran los 6 tomos de la doctrina secreta de Blavatsky. Profundizando en Blavatsky, Mondrian se entera que el logos creador se manifiesta en 3 energías cósmicas que en términos orientales son Kundalini, Prana y Foja. En nuestro plano y a nivel cromático, la energía Kundalini asume el color rojo. La energía pránica, o sea el prana, asume el color amarillo y el Foja asume el color azul, los 3 colores primarios. Esta es la verdadera razón que inspiró a Mondrian a tomar estos colores primarios para su obra pictórica posterior. Blavatsky asume unas ideas neopitagóricas en las cuales la creación y plasmación de las formas en nuestro mundo se da a través de un proceso de bajada desde los arquetipos hacia la materia. Dicho origen se da a través de una circunferencia que es sombra geométrica del número 0
y que esa circunferencia tiene un centro con un único punto real posible. Entonces, la concepción neopitagórica implica que una línea no es la sumatoria de infinitos puntos, sino que una línea es el recorrido o movimiento universal cósmico del único punto posible de origen. El primer movimiento de ese único punto es horizontal, que es de naturaleza femenina, pasiva. Ahí se genera la primera dualidad. El segundo movimiento es una línea ascendente que es vertical, de naturaleza masculina y activa. Las dos líneas aparentemente son de igual dimensión, ya que son dos diámetros de esta circunferencia, pero el asunto es que una es posterior a la otra. La asimetría cronológica de estas dos líneas es lo que conforman los molinetes desencontrados que serán una constante en las composiciones artísticas y plásticas de estos holandeses. Este tipo de concepciones es lo que adopta Mondrian para conformar la estructuración de sus obras. De ahí que solamente estas direcciones están en la concepción primigenia del universo neoplasticista. He aquí el origen de los recursos estéticos de este movimiento tan influyente en la Bauhaus, el Destichel holandés. ¿Y cómo se da esta influencia? Se da cuando Theo van Doesburg se muda a Weimar a efectos de influir en el ambiente fermental de esta nueva escuela de arquitectura, arte y diseño denominada Bauhaus. Theo van Doesburg, en cambio, que tenía menos interés en la teosofía y prestaba un poco más de atención al matemático Schoenmaker, concibe la posibilidad de incorporar diagonales a sus composiciones, cuestión que comenzó a alejar a Piet Mondrian de este grupo inicial de neoplasticistas, ya que Mondrian era bastante ortodoxo y no concebía ideas primigenias que no fuesen esas dos direcciones, tanto verticales como horizontales. Seguramente Van Doesburg y Gropius no congeniaron desde que se conocieron, ya que en definitiva el director de la Bauhaus nunca lo admitió como un profesor regular de la misma. Sin embargo, Theo van Doesburg, que era un activista y que siguió publicando la revista Destichel, tuvo una influencia externa que obligó a dar un giro a esta escuela de Weimar. Es patente que los diseños de la Bauhaus comienzan a parecerse a composiciones neoplásticas, que toman como punto de partida composiciones arquitectónicas como la de Gerrit Rietveld, como la de Aude, o quizás composiciones como la de Theo van Doesburg o Piet Mondrian. No es casual que cuando la Bauhaus se muda a Dessau, la composición del edificio de la Bauhaus, que es de autoría de Gropius, adopta un molinete al estilo neoplástico. Gropius, que no tenía mucha formación filosófica, tuvo un espíritu más pragmático y decidió alinearse con la postura de los gobernantes de Weimar, que giraban un poco más hacia la izquierda, con posiciones más agnósticas, dejando de lado este impulso inicial que era místico en la Bauhaus. ¿Y por qué traigo a colación esta etapa mística fermental de los comienzos de la Bauhaus? Porque quizás en este siglo XXI es necesario retomar ese espíritu que se agotó cuando el conflicto de la entreguerras se agudizó, pero que hoy, con otras condiciones, es necesario volver a pensar en ese germen inicial y místico que cree nuevos artistas, nuevos arquitectos y nuevos diseñadores. Por eso, el origen esotérico de la Bauhaus tiene que ser un referente para volver a pensar en un nuevo concepto de escuela de arquitectura, de artes y diseño.
Volverán los tiempos fermentales. Volverán aquellas personas que piensen que la vía del arte es una vía auténtica para la realización completa del ser humano. ¿Qué te ha parecido este análisis? ¿Te he aportado algo nuevo o ya sabías estos datos? Déjamelos en comentarios. Si te gustó este material, regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho porque nos ayuda a seguir desarrollando este canal denominado Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.